Mi nombre es Fátima Rosales Amador, soy estudiante de la Universidad Benito Juárez en la licenciatura de Estomatología. Proyecto de endodoncia. Justificación. Bueno, la razón fundamental del tratamiento de conductos se basa en principios biológicos simples. En los productos de esta generación escapan de un sistema de canales radiculares y llegan hasta el periodonto. Por tanto, cuando el sistema de canales radiculares se amplía, se conforma y se sella en las tres dimensiones. El tratamiento del conducto tiene por objetivo la restauración de la forma y la función del diente tratado, el apartado masticatorio y condiciones aceptables. Los objetivos que tenemos que dar a conocer en ese proyecto es que se tiene la finalidad de dar a conocer la anatomía de las cámaras pulpares de cada órgano dentario y cómo va a implementarse en un tratamiento de endodoncia, el cual nos va a permitir realizar un buen trabajo al igual que un buen tratamiento a lo largo del tiempo. El segundo va a ser dar a conocer los puntos necesarios que va a realizarse de una manera adecuada en el tratamiento de conducto y un plan de tratamiento. Y por último vamos a tener reconocer los puntos mediante la investigación previa sobre las técnicas de endodoncia. Como introducción vamos a tener durante el semestre que hemos realizado una recopilación teórica y práctica de la obturación del sistema de conductos radiculares y la morfología de las diferentes cámaras pulpares que se sitúan dentro en el centro de corona. Siempre es única. Está constituida por una pared oclusal, incisal y techo que se presenta en forma cóncava con cavidad hacia cara oclusal y un borde y prominencias dirigidas hacia las puntas de las cúspides, donde se alojan los cuernos pulpares, la anatomía de los conductos radiculares. También van a desarrollar el instrumental necesario y este se va a dividir para anestesia, aislamiento, preparación de accesos, extirpación, condumetría, irrigación y secado. En la unidad 1, lo cual vimos una anatomía pulpar de los conductos radiculares, vimos lo que era la morfología de la cámara pulpar, el cual es el espacio que encontramos en el interior del órgano dentario, que este se va a dividir en dos, en la cavidad coronaria, que es la cámara pulpar, o proporción radicular de conductos radiculares, que se va a subdividir en tres, que es el tercio apical, tercio medio y tercio cervical. En la morfología de conductos radiculares vamos a tener a lo que son los conductos que se constituyen por dos conos que se unen en sus vértices, donde su límite apical va a ser la unión de cemento dentina-conducto, el cual se va a definir como CDC. El conducto principal, el conducto lateral, conducto colateral, conducto secundario, conducto de accesorio, conducto interducto, el conducto recurrente, el delta apical, y la terminología de los conductos va a ser la longitud de trabajo, el cual va a determinar la distancia desde el punto de referencia coronal hasta el punto en el que la termina la preparación. En el vértice o el ápice anatómico es la punta del extremo de la raíz. El ápice radiográfico es la punta o extremo de la raíz determinando de la radiografía. El agujero foramen apical es el principal orificio apical. El foramen o agujero accesorio va a ser el orificio que está en la superficie de la raíz. La constitución apical es la porción del conducto radicular que tiene el diámetro más estrecho. La unión de cemento-dentina es la región donde se une la dentina y el cemento. El CDC es la región cemento-dentina-conducto escrita por Kuller. El foramen pulpar fisiológico es en el sitio donde se determina la pulpa dental. El conducto dentario es la proporción de la cavidad pulpar. El conducto cementario va a ser la proporción de la cavidad pulpar. Se va a dividir la clasificación de Bertuzzi en 7 tipos. El primero va a constar un solo conducto desde la cámara hasta el ápice. El tipo 2 va a ser de 2 conductos separados desde la cámara y se van a unir en el ápice. El tercero va a ser un conducto que se divide en dos y luego se une nuevamente. El tipo 4 van a ser 2 conductos separados desde la cámara hasta el ápice. El tipo 5 va a ser un conducto desde las cámaras que se dividen en dos y terminen en 2 foraminas separadas. El tipo 6 son 2 conductos que se unen en el tercio medio y luego vuelven a separarse para terminar en 2 foraminas separadas. Y el tipo 7 es el conducto que se divide en 2, se une en el tercio medio y luego vuelve a separarse para terminar en 2 foraminas separadas.
El tipo 8 va a ser en 3 conductos desde la cámara hasta el ápice. El número de conductos de los diferentes órganos dentarios, bueno, vamos a empezar por el incisivo central, que da desde una vista bucolingual en el espacio de interconducto, es estrecha. En el canino, pues la raíz del diente está más amplia bucolingualmente que los incisivos. En el primer premolar vamos a tener, bueno, que la configuración anatómica es más común, que ha sido de 2 raíces. En el segundo premolar presenta solamente una raíz. En el primer molar va a presentar 3 raíces. En el segundo molar 3 raíces. En incisivos pues va a ser una raíz. De ahí vamos a parar a platicar sobre la complicación que requiere cada uno, como por ejemplo el instrumento que no llega a la longitud de trabajo, las causas de bloqueo de conducto con debris dentario y materiales de restauración. La complicación 2 vamos a tener que son los escalones, que es la irregularidad artificial creada a la superficie lateral. Y la 3 va a ser la fractura de instrumentos dentro del conducto radicular. La complicación 4 y más comúnmente es por modificar la anatomía original del conducto que está cerca del foramen, que llegamos a veces a rasgar. Bueno, la unidad 2 va a resumirse en el instrumental y material utilizado en tratamientos endodónticos. Como bien sabemos, todo tratamiento estomatológico implica el uso de material para diferentes áreas, tanto para anestesiar como para iniciar un tratamiento desde su comienzo hasta el final del mismo, así como cualquier tratamiento de endodoncia no es la excepción. Día a día son utilizados por nuestros endodoncistas para realizar un tratamiento adecuado en el paciente. Vamos a tener diferentes, que va a ser una lista para anestesia, una lista de instrumental y materiales para clínica endodóntica. En la unidad 3 vamos a hablar sobre los accesos camerales de los diferentes órganos dentarios. Bueno, estos van a ser diseños externos que se van a realizar en la corona del diente basados en la anatomía de cada uno de los órganos dentarios, con el fin de lograr una forma y posición adecuada que nos permitirá el acceso, el material hacia los conductos radiculares desde la corona hasta el ápice dentario. Vamos a tener una apertura excesiva, la forma de conveniencia, que va a ser, depende de cada uno de los dientes a tratar, ya que su anatomía dependerá de la forma y tamaño del acceso. En principios de la preparación de la cavidad endodóntica vamos a tener lo que son eliminación de caries y restauraciones defectuosas, que se realizan con el fin de eliminar todo aquello que pueda afectar durante la apertura de la cámara pulpar. En los accesos camerales, bueno, vamos a tener que son los incisivos, que presentan una forma triangular. En incisivo va a presentar una forma triangular oval recta. En los caninos va a presentar una forma ovalada. En el primer molar va a presentar un acceso ovoidal. En el segundo premolar va a ser ovoidal y en el molar va a ser trapezoidal. Bueno, la ley de simetría va a constar de primera y segunda. La primera va a ser orificios de conductos, que van a ser equidantes, que dibuja en una línea de dirección mesiodistal. En la segunda va a ser sobre orificios de conductos radiculares, que están situados en la línea perpendicular. En la ley de cambio de color, que es la diferencia de las paredes del suelo de la cámara pulpar. Las leyes de localización de orificios, como primera ley, que vamos a tener los orificios de conductos radiculares que van a estar localizados en la unión de las paredes y el suelo. En la segunda ley va a ser los orificios de los conductos radiculares, que van a estar localizados en el ángulo que se da en la unión de las paredes del suelo. En los métodos de diagnósticos. Nos podemos dar referencia a que, bueno, en la endodoncia es la ciencia y el arte que comprende la etiología y prevención de diagnóstico y tratamiento de las alteraciones patológicas de la pulpa dentaria. Sus repercusiones en la región apical y periapical tiene como consecuencia en todo el organismo. En resumen, vamos a poner que las caries dentales nos vuelven vulnerables en tejidos duros como el órgano dentario y comprometen a la pulpa, el cual va a provocar un proceso inflamatorio que progresa por varias fases o estadios, como pulpitis reversible, pulpitis transicional, pulpitis irreversible o pulpa necrótica.
En el tejido pulpar tenemos un agredido por microorganismos, no experimenta una necrosis repentina, sino que va descubriendo progresivamente. Y cada uno de los estadios pulpares por los que transita este proceso se puede ir identificando mediante el dolor con sus características semiológicas propias de cada una de las fases, lo que va a permitir precisar con bastante certeza el estadio pulpar, la interpretación fisiológica de los diferentes estadios pulpares, por lo que transita la pulpitis y el seguimiento del dolor como síntoma cardinal, el proceso inflamatorio, que es una forma de diagnóstico que complementa el pensamiento interpretativo clínico que atiende a las urgencias y permite una mejor comprensión a su evolución y establece un correcto tratamiento. El propósito, bueno, va a ser llegar a un diagnóstico como carácter de la enfermedad, elegir una acción terapéutica, a qué enfermedad va a ser, y vamos a tener como método inicial la que es la palpación. Bueno, la palpación es la habilidad táctil adquirida a través de la práctica y la repetición de cada anomalía o patología que se presenta. La palpación suave, bueno, empieza con el dedo índice, ligero, moderado e intenso. En la percusión vamos a tener que nos revela la salud o la integridad pulpar, descubre la inflamación, percusión digital. También nos va a permitir la movilidad, que es directamente proporcional a la integridad periodontal o al órgano dentario. También se realizarán distintas pruebas térmicas. Uno de los síntomas más comunes asociados es la inflamación pulpar, que es un dolor provocado por estimulación térmica, ya sea frío o de calor. De ahí vamos a pasar con técnicas radiográficas, que en la salud e integridad pulpar puede ser determinada solo mediante radiografías. Es una ayuda esencial. En varias anormalidades deberán aumentar las sospechas de caso clínico que acerca de posibles cambios inflamatorios degenerativos de pulpa. En último recurso de las pruebas de vitalidad pulpar es sin anestesia, acción de calor en la fresa. En la exploración clínica vamos a tener y táctil, son a través de exámenes visual, intraoral y palpación con una sonda exploradora que trata de detectar los signos y síntomas que sugieren la presencia de caries, como son los siguientes. El primero va a ser síntoma subjetos como dolor y hipersensibilidad dentaria. El segundo van a ser depósitos de placa dentobacteriana. El tercero van a ser características superficiales de la lesión como el cambio de coloración, mancha blanca, mancha marrón, entre otras. La presencia de tinción no es necesariamente indicativa de caries en el paciente, que debe ser informado antes de efectuar esta prueba y mantener el aislamiento relativo o total y escoger dientes de control contralaterales para diferenciar el tipo de reacción positiva o negativa que puede ser diferente para cada paciente. Dado a conocer todo esto, vamos a pasar con el caso clínico que a mí se me fue asignado, que fue el caso clínico número 3. Esta paciente, en la fecha de identificación, es Rosa Juárez Retón, en una fecha de nacimiento del 18 de noviembre de 1963, sexo femenino, y tiene la edad de 58 años. La ocupación es ama de casa. El motivo de la consulta es que la mandan a endodoncia, ya que necesitará colocar un endoposte para mi corona. Antecedentes personales patológicos. Bueno, ¿se encuentra usted en un estado de salud? Sí. ¿Está usted recibiendo tratamiento médico? No. ¿Ha notado algún cambio en la salud general del último año? No. ¿Ha estado usted seriamente enfermo alguna vez? No. ¿Usted ha sido hospitalizada? No. ¿Conoce algún problema relacionado con su presión arterial? No. ¿Tiene problemas respiratorios digestivos? No. ¿Padece usted ataques o desmayos o convulsiones? No. Señora, bueno, en este aspecto ya no preguntaremos si sufre algún embarazo. ¿Ha padecido alguna de las siguientes enfermedades? Alergia, no. Infarto cardíaco, no. Cáncer, no. Problema de coagulación, no. Diabetes, no. Tuberculosis, no. Úlcera gástrica, no. Entre otras vamos a destacar VIH, hepatitis, presión baja, presión alta y sinusitis, lo cual nos va a dar una respuesta de no.
Bueno, los incisivos centrales superiores, que es el órgano dental 11 y 21, en la historia dental vamos a poner que tiene un tratamiento dental previo, sí. ¿Cuál? Bueno, es una preparación de coronas. ¿Hace cuánto tiempo se lo realizaron? Bueno, a ella se lo realizaron hace 2 meses. ¿Tiene un tratamiento endodóntico previo? No. ¿En cuánto tiempo? Bueno, el trauma dental no tiene trauma dental. La historia del dolor tampoco tiene. Comenzaremos con el examen clínico. La corona anatómica, ¿tiene caries? Sí. ¿Tiene restauración? Sí. Información del paciente, no. Inflamación presente, no. Gingivitis, no. Sarro, no. Tacto sinusoso, no. Dolor precisamente, no. Dolor en la percusión, no. Bolsas periodontales, sí. Se realizó un sondeo que va desde 5, 2, 3, de 3 a 1 y de 3 a 3. Vamos a contar con una movilidad normal. En las pruebas de sensibilidad se va a realizar una fría positiva, que es una obturación corta, leve, que va desde 0 hasta 3. ¿Qué coloración va a tener? Bueno, esta va a tener una coloración leve. En el examen radiográfico, bueno, la radiografía preoperatoria va a consistir en que la corona se encuentra en una zona de preparación con muñón supragingival, con una zona radiopaca que es el centro del muñón, y la preparación que tiene características que está muy delgada o con una profundidad que abarca dentina, muy próxima a la cámara pulpar. La raíz del órgano dentario 11 se va a presentar de manera cónica, una sola raíz, un solo conducto amplio y bien definido. No presenta zonas radiopacas ni radiolúcidas. La lámina dura se encuentra bien definida. También se puede observar la pérdida ósea horizontal que abarca sobre el tercio apical, llegando hacia el tercio medio radicular. En otra radiografía vamos a darnos cuenta que va a pasar por una cundometría, que se usa, vamos a utilizar una lima del número 15 o número 20 que nos va a proporcionar la longitud tentativa, midiendo desde el punto de referencia y hasta el ápice, va a ser cuya ayuda de la regla milimétrica a una longitud tentativa que resta de 0.5 milímetros o 1 milímetro del margen del ápice. Una vez que se haya conseguido una toma, evaluamos las condiciones de nuestra lima intraconducta. En la imagen se va a establecer el parámetro indicado para la endodoncia y que nos guiará para la instrumentación del conducto radicular con las respectivas limas técnicas y técnicas a realizar. Bueno, la cámara pulpar se encuentra cerrada. En conductos tiene un conducto único. Una lesión furca no tiene, lesión apical no tiene, lesión endoperio tampoco, lateral tampoco, fractura radicular tampoco, encías enanas no, clasificación no. En el ligamento periodontal se va a ver de manera normal. Si tiene reabsorción sí, y va a ser de parte externa. Diagnóstico perioapical de presusión. Bueno, cuenta con una pulpa normal para una endodoncia con fines protésticos. El plan de tratamiento, bueno, vamos a comenzar con el material que se va a utilizar, que vamos a utilizar una pieza de alta y baja velocidad, Gates Glidens, una fresa de bola del número 1, 2, 3 y 3,5. Un tripoide, fresa con diamante cilíndrica, topes de silicón, regla milimétrica, una aguja de 27. Cartucho de anestésico, vamos a aplicar lo que es lidocaína al 2%. Vamos a utilizar el algodón estéril, el material de aislamiento absoluto, lo que son diques, grapas. La grapa la vamos a ocupar del número 2, el portagrapas, perforador, jeringa de aguja de salida lateral. Las limas, que van a ser de primera y segunda serie, puntas de papel de primera y segunda serie, puntas de gutapercha, que vamos a realizarlas de una a segunda serie. La loseta, espátula, cemento endodóntico. Espaciador digital, un glic, hipoclorito. Bueno,
Previa preparación al campo preoperatorio. Bueno, vamos a utilizar en anestesia supraperióstica una colocación de anestésico tópico en la zona infiltrativa. La técnica de anestesiar va a ser una técnica mentoniana pulpar. Esta va a hacer que se seca y se tensa en el tejido posteriormente el introducir una aguja de 27G en el fondo del vestíbulo frente al ápice de un pincel hacia el hueso con una angulación de 20 grados a 25 grados. El aislamiento, bueno, en el aislamiento vamos a tener dos intenciones. Vamos a realizar dos intenciones. Se van a visualizar en el dique de la boca del paciente con ayuda de un plumón que vamos a marcar desde los puntos que vamos a perforar y después se va a realizar las perforaciones en los incisivos centrales superiores, los cuales van a estar ajustados al tipo de grapa que va a ser del tipo 2, al dique amarrada con un hilo dental para evitar atragamiento y se va a llevar a la boca del paciente. Se ajusta en el diente a trabajar y se liberan las aletas de grapa. Se coloca un arco de Jung y por último se va a revisar que no haya filtración y haya sellado hermético en el dique del diente a trabajar. Vamos a tener una apertura que usaremos una fresa de bola hasta caer en el techo y acceder a una cámara pulpar que se eliminará completamente la cámara pulpar con una ayuda de una cucharilla de dentina y que consiste en irrigación con suero fisiológico. También vamos a dar con ayuda de un explorador endodóntico que buscaremos la entrada del conducto radicular. En la instrumentalización vamos a realizar una previa radiografía preoperatoria de ahí en fuera vamos a tomar otra de manera que se vea el incisivo central con ayuda de una lima del número 15. La técnica a usar va a ser una coronoapical que va a ser seriada. Se va a iniciar la instrumentalización con una lima muy pequeña que va a ser del número 8. De ahí vamos a pasar a utilizar las demás limas hasta que al usar cada una de ellas la lima quede holgada en el conducto y sea necesario usar la siguiente. En todo momento se mantendrá la irrigación del material instrumentado que proporcionará limpieza y desinfección del mismo hasta que llegará la lima del dentista, en el que dentista, o sea nosotros, consideremos ideal en el respecto del grosor del conducto. Vamos a pasar a la obturación, que vamos a pasar al secado de conducto con las puntas de papel y grosor en la última lima usada. Una vez en seco, se procede a realizar la medición de conos maestros en el conducto, que se usará un cono con media menor a la última lima usada de la instrumentalización. Una vez confirmado la perfecta colocación del cono, vamos a proceder con una obturación en el conducto y para eso utilizaremos cemento de endodoncia para sellarlo, previamente espatulando por asistente y posteriormente se procede a una obturación lateral colocando en el primer cono maestro seguido de conos accesoriales que van a ser con fine, donde antes de colocar los conos se hará un espacio por condensación lateral usando un espaciador digital en solo un punto. Ya que se haya obturado por completo el conducto radicular, se procede a un corte de penacho caliente cortado por gutapercha sobrante hasta el tercio cervical y condensa el material y se hace la toma radiográfica final para ver cómo quedó la endodoncia. Como conclusión, podría decirse que la inspección generalmente existe una cavidad profunda con una pulpa o una lesión cariosa bajo una restauración. Esta capa va a estar compuesta por restos alimenticios, entre otras. La radiografía nos puede mostrar la cavidad y la restauración muy profunda. La prueba eléctrica va a inducirnos a una respuesta con una variación marcada. En diagnóstico diferencial podemos decir que puede ser una pulpitis reversible. La respuesta normalmente no es dolorosa al calor. En periodos avanzados la irritabilidad y puede simular síntomas de un absceso alveolar, entre otros. En el tratamiento pues vamos a tener lo que ya habíamos mencionado anteriormente y en un tratamiento de urgencia vamos a tener lo que es una pulpectomía total,
una pulpotomía de emergencia en caso de molares para posteriormente terminar con la remoción total de la pulpa. Y pues en pronóstico vamos a poder determinar que es desfavorable para la pulpa y favorable para el diente si la pulpa es removida y el diente sigue en tratamiento endodóntico y en restauración adecuada conforme sea la patología o determine el especialista para realizar una endodoncia.